amigos, bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a hacer un proyecto muy sencillo. Necesitamos tubos de cartón, de papel de baño, depende de los que vayan a hacer. Por ejemplo, voy a compartir 4 motivos, entonces por eso son 4 tubos. Aquí tengo foamy, hay foamy escarchado, por ejemplo en este caso tengo negro, también verde, ¿sí? En estas un poquito de marrón. Pueden hacer estos proyectos o estos dulceritos con foamy que les haya sobrado de otros proyectos, porque la verdad son muy poquitas piezas, probablemente del negro, pero es porque voy a hacer varios con él, entonces por eso tengo más cantidad. De estos ojos locos, estos son de los que miden aproximadamente 2,5 centímetros. Estos son grandecitos, entonces de estos voy a necesitar 8, 2 para cada proyecto. Pinturas acrílicas, les recomiendo que sea acrílicas porque solamente necesitan una mano, o sea una pasada, y les va a quedar perfecto el proyecto. Tengo rotulador de color negro y tengo de este que es blanco, ¿sí? Este es especial para manualidades, es de color blanco y nos va a facilitar mucho el proyecto. Si no tienen de este, entonces pintura blanca. Listo, en ese caso, borrador, lápiz, pinceles, silicona caliente y líquida. Recuerden que si el proyecto lo van a trabajar con niños, líquida, ¿sí? Solo líquida. Y si ya son adultos, porque los van a dar para sus niños, ya sea porque seas maestra y quieres compartirlos con tus niños el día de los niños, o porque en casa hay muchos niños, sobrinos, primos y quieres dárselos, entonces tú sí puedes utilizar 100% caliente. Y con esto comenzamos. Bueno, con lo primero que vamos a dar inicio es con los tubitos de cartón. Estos los pueden ir recolectando con tiempo o de pronto pídanle a sus vecinas, amigas, otros familiares que se los guarden y así pueden trabajar mucho este material y no lo botan. Lo primero que voy a hacer es doblarlos así o aplastarlos, se puede decir, en el centro. ¿Listo? Para que me queden así rectos. Y ahora un poquito con mi mano lo que voy a hacer es aplastar los extremos. Los aplasto con cuidado. Si quieren le dicen a los niños cuando estén en clase que lo hagan. Es solamente aplastar con cuidado porque él va a quedar tipo sobre. Lo van a hacer así en los dos extremos. Y listo. Miren. Queda ya un sobrecito y al otro extremo lo mismo. Con cuidado. Igual este cartón es muy resistente. Y lo mismo hacemos entonces con los otros 3. Bueno, vamos a pintar cada una de las cajas, 2 de ellas de color negro. Las pinturas que utilizo son pinturas acrílicas porque fijan mejor, son más duraderas, no hay que dar tantas pasadas, por decir así, tantas manos. Y una va a ser de color verde. Aquí yo tengo aguamarina, pero ustedes pueden utilizar el que tengan, pero que sea claro. Y en mi caso no tengo el naranja, pero recuerden que entre los colores primarios, cuando combinamos un poco de rojo con amarillo nos da naranja. Y si no tienen verde, si tienen amarillo y un poco de azul, también les va a salir el color. Entonces vamos a pintarlas por todas partes. Aquí las tengo en crudo. Vamos a pintarlas entonces para que nos quede parejo y bonito ese trabajo.
Bueno, así ya quedaron entonces pintados, secos. Solamente le di una mano, no es necesario más porque las pinturas acrílicas hace que rindan muchísimo. Entonces aquí ya tengo las 4 cajas totalmente pintadas. Para los moldes ahora les voy a mostrar una imagen cómo se cortan. Normalmente yo lo que hago es poner el molde, que recuerden que se los dejo en el blog. El blog se llama Arte en tus manos con Lili y Sam. Y en la descripción, en la parte baja, les dejo el enlace para que puedan visitarlo y puedan descargar los moldes. Los moldes se descargan en hojas tamaño carta, se imprimen en hojas tamaño carta y lo único que hay que hacer desde un computador es clic derecho, descargar y listo. Entonces, por ejemplo, les voy a compartir el molde de las alas del murciélago, la cola del gato, aquí está la rama de la calabaza y su hoja, y aquí yo les comparto completo lo que es la cabeza. Por ejemplo, aquí creo que es esta, así. Les voy a compartir toda esta pieza y van a cortar una pieza completa, así. Esta la hacen en series y van a sacar muchas, ¿no? Y luego sí cortan y luego sacan el pelo. ¿Listo? Así, muy sencillito. Mira, así sacan luego el pelito. Entonces yo les dejo todos esos moldes listos así para que ustedes solamente tengan es que descargar y cortarlos. Y los van a cortar o los van a marcar con un palito de brocheta, no con lápiz porque les mancha el foamy. Y ya luego lo cortan como a continuación les voy a mostrar. Bueno, al ver cómo se cortan las piezas, pudieron ver que era muy sencillo al marcar solamente el foamy y cortarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar cada una de ellas y lo voy a pegar, en mi caso, con silicona caliente. ¿Listo? Le pongo silicona caliente en el centro. Estas son las alitas del murciélago. Los centros que queden así. Bien, ahora voy a pegar los ojitos. Voy a utilizar de estos ojos locos. Pueden dibujarlos o también hacerlos en foamy. Voy a utilizar silicona líquida o también trabajar la pistola de silicona para pegarlos con la silicona caliente, pero a una temperatura más baja. Así es que los trabajan con los niños. Entonces miren, pueden poner los ojitos locos. Y por ejemplo, en el caso de que yo tengo de este rotulador o marcador que es especial para manualidades, yo lo tengo en color blanco. Si no lo tienen, entonces con pintura blanca. ¿Listo? Yo lo único que voy a hacer es como los colmillitos en forma de V. ¿Listo? Ellos quedan muy graciosos. Si quieren hacerles otras cositas, pueden hacerle otras cositas, no va por gusto de cada uno. Entonces estos serían como mis colmillos. Bueno, esta es la segunda cajita. También voy a hacer en ellas es un gato. Entonces aquí tengo la colita, aplico silicona y lo pego. En la parte de atrás lo ubico. Aquí ya van pegando. Entonces, por ejemplo, en las orejitas
le puedo hacer una decoración, lo tomo como orejita. Entonces lo mismo, si no tienen, recuerden, si no tienen este lápiz, este marcador, entonces con las pinturas, a los niños les encantan las pinturas, pintar les fascina. Bueno, así queda entonces el gatito. Ustedes ven si le ponen más cositas, pero yo creo que así está bien. Sí, pero recuerden, si van a hacerlo con los niños, toda la creatividad que ellos le pongan es perfecto. Si quieren ponerle más cosas, que lo hagan. Vamos ahora a continuar con el Frankenstein. Entonces la pieza, recuerden que en los moldes yo les comparto completa esta pieza. Y esa le van a cortar ya en color negro la pieza del pelo. ¿Listo? Entonces primero van a hacer esta, que es como parte superior de la cabeza, y luego harían esta. Lo pegan con silicona. Y después de que la pegan entre ellos, entonces ahí sí lo colocamos sobre el cartón, pero va a quedar más arriba, no queda ras, sino que va a quedar un poquito más arriba. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los ojos. Miren que los ojos vienen totalmente redondos, y este Frankenstein yo lo que hice fue que le corté la parte superior, o sea, con las tijeras cortan un pedacito para que les quede recto. Entonces así lo hice con los dos, les queda totalmente recto el ojo. Si voltean uno de los ojitos se va a salir, sí, la pepa o la pieza negra, pero nosotros lo que vamos a hacer es pegarlos ya en el cartón. Bueno, cuando ya entonces estén pegados, a mí todavía me falta que se seque, entonces dibujamos una sonrisa, ¿sí? Para que no nos vaya a quedar como ogros y todo, mejor le hacemos una sonrisita con el rotulador negro. ¿Listo? Le hacemos la sonrisita, la afianzamos bien, que nos quede bien negrita. Si no tiene el rotulador, entonces con la pintura negra. Bueno, ahora sigue la calabaza. En la calabaza este molde también va a estar compartido entre los moldes. Recuerden que dejo el enlace en la descripción, lo encuentran de color azul, dice moldes en mayúscula. Entonces allí entran y pueden ingresar al blog y descargarlo de manera gratuita. Entonces aquí lo que hice fue como el tallo, ¿sí? El tallo de la calabaza. Le ponen unas marquitas, no tiene nada de difícil. Y voy a aplicar un poquito de silicona en su extremo. Lo voy a poner aquí. ¿Listo? Y ahora las hojas, corté 3. Las corté en esta escarcha, en este foamy escarchado. Ustedes pueden utilizar igual otro tipo de papel, ¿no? El papel silueta, el que tengan, pueden usarlo para que no se vayan a limitar con los materiales. Entonces aquí pongo las hojitas para decorar la calabaza. Estos proyectos les encantan a los niños. Mis hijas ya no son tan pequeñas, pero cuando ellas ven que yo hago estas cosas, recuerdan su infancia, recuerdan las cosas que les hacía y les encanta. Listo, entonces ahora ya pegué los ojitos, miren, así queda. Y entonces vamos a hacerle una sonrisa.
La pueden hacer grande o pequeña, como a ustedes más les guste. La verdad, a mí me gustan estos motivos, me gusta que sean muy lindos, que se vean muy infantiles. Le voy a hacer unas pestañas por aquí y otras por acá. Algo así, miren. Así que ya ahora, cuando ya estén totalmente secos, entonces lo que hacemos es abrir y ponerles los dulces. Aquí yo estoy utilizando estos que me encantan. Caben entre 4 y 5. Creo que solamente cupieron 4, pero es un detalle muy lindo. Miren así, un detalle muy lindo para entregar a sus sobrinos, a los niños. Principalmente yo pienso mucho en los que son los de la familia. Y cuando de pronto eres maestra, a los niños, a tus alumnos. Me parece que es una idea sencilla y convertir esto que normalmente botamos a la basura, convertirlos en cosas que sean lindas, en lindos recuerdos para las personas más especiales que tenemos en casa, que son nuestros niños. Ahora le tomo foto para que ya los vean cómo se ve con foto. Espero que la idea les guste. Recuerden que una forma o una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, que es gratis, suscribirse donde dice suscríbete. Allí es totalmente gratis, no te van a cobrar absolutamente nada. Déjanos tu comentario y recuerda compartir este video con las personas que sepas también que les puede ser de ayuda en cualquier lugar, ya sea en grupos, ya sea por WhatsApp, por donde prefieras. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Artemaníacos con Lili y Sam.